La infección se superó, pero el cuerpo y la psique siguen sufriendo. El COVID largo, también conocido como COVID prolongado o persistente, sigue afectando durante meses a muchas personas. Ese es el tema de hoy en el especial sobre el coronavirus. Bienvenidos. En el Hospital Universitario de Erlangen se practican terapias con medicamentos, pero el COVID prolongado a menudo no se muestra con claridad. Y algunos pacientes dicen no sentirse bien atendidos por los médicos. Y en Estados Unidos, muchos se organizan en grupos de autoayuda. Pero primero vamos a la India. El fenómeno de COVID de larga duración se produce tanto en personas jóvenes como en personas mayores. Para Sadhna Tando, su perro Peppa es un sostén esencial en su vida. El cachorro la mantiene activa todo el día. Hace solo unos meses, eso habría sido impensable. Sadhna tiene 63 años y contrajo el coronavirus en la segunda ola. Al principio tuvo síntomas leves, pero luego se le diagnosticó pericarditis, una complicación post-COVID de la que no pudo recuperarse bien. Me sentía tan débil que no podía ni sentarme. No tenía fuerzas, a pesar de que había sido una persona muy activa. Eso me deprimió. Sadhna no es la única. Muchas personas sufren del llamado COVID largo, como se denomina el malestar persistente que algunos suelen sentir durante semanas y hasta meses después de contagiarse con coronavirus. El doctor Ayush Gupta conoce esta realidad de cerca. Tras la recuperación, entre el 60 y el 70% de los pacientes de COVID-19 sigue teniendo síntomas. Hay algunos factores que influyen, la duración de la enfermedad por un lado o su gravedad por el otro. Pero aún no se ha investigado del todo. Los pacientes jóvenes pueden incluso verse más afectados que un paciente mayor, especialmente vulnerable. Roshini Diwakar tiene 30 años. Era una ávida aficionada al yoga. Se sentía sana y en forma antes de contagiarse con el virus. El curso de la enfermedad fue bastante leve en su caso. Sin embargo, pronto surgieron complicaciones. Se le diagnosticó un trastorno del equilibrio. Estaba constantemente mareada y escuchaba pitidos en los oídos. Es como si estuviera en un barco todo el tiempo. Siento que el suelo se balancea así. Me resulta difícil caminar en línea recta. Al principio me tenían que sujetar para caminar. No podía mantener el equilibrio. Eso fue muy preocupante. La terapia de rehabilitación y el yoga le ayudaron a Roshini a recuperar cierto control de su cuerpo. Para Sadhna fue la medicación, mucho descanso y su cachorro Peppa, lo que le ayudó a volver a la vida. Duerme conmigo, come conmigo, como un niño pequeño. Ahora tengo un nieto en casa. Sadhna está mejor ahora y ha encontrado una distracción en Peppa. Pero las largas secuelas del COVID siguen siendo inexplicables para ella y para muchos otros. Incluso para muchos médicos sigue siendo inexplicable de dónde viene exactamente el fenómeno del COVID largo y a quién afecta y por qué. Apenas hay estudios al respecto. El periodista de DW, Ben Faisulin, se acaba de recuperar de un contagio y visita una clínica de rehabilitación en el norte de Alemania que está especializada en el tratamiento de pacientes con COVID persistente. El pronóstico es oscuro y nublado. ¿Pero también lo es mi futuro? ¿Podría tener COVID largo meses después de un caso leve de Omicron? Los estudios lo sugieren en al menos el 10% de los casos. Espero que un médico de Heiligendamm tenga mejores noticias. Los enfermos de las vías respiratorias acuden a este balneario alemán desde hace más de 200 años. Ahora es un lugar de peregrinación para los pacientes de COVID. La clínica Median ha atendido 3.500 casos. La doctora Jordis Fromhold dice que cada vez hay más personas con COVID prolongado.
Los pacientes con COVID largo suelen pasar la enfermedad con síntomas leves y no precisan hospitalización. Suelen ser jóvenes, gente con energía, sana. Y estos pacientes entonces sufren una caída del rendimiento debido no a los largos periodos de hospitalización, sino a síntomas de fatiga, cansancio constante, dolores de cabeza, trastornos cognitivos, dolor en las articulaciones, dolor muscular. Hay hasta 200 síntomas diferentes. Pero ¿cómo se pueden atribuir tantos síntomas a una sola enfermedad? ¿Existe realmente el COVID persistente? Por supuesto, no disponemos aún de estudios que permitan afirmar al 100% que estos síntomas pertenecen definitivamente a la infección por COVID-19, pero veo que cientos de miles de personas no pueden trabajar, que sufren y tienen secuelas, y eso debería ser suficiente motivación para que los médicos nos ocupemos de estos pacientes y los cuidemos. La clínica ofrece un programa especial de rehabilitación para los enfermos de COVID de larga duración. Incluye apoyo psicológico, así como fisioterapia, en un entorno relajado junto al mar Báltico. La doctora Fromhold dice que el aire del océano es excelente para los pulmones, pero lo más importante para ella es la constancia, sin excederse en nada y con un ejercicio moderado. Anke Andersen-Wilms, de 59 años, se ha sometido recientemente a un tratamiento por COVID largo. La enfermera de la residencia de ancianos se contagió de coronavirus antes de que hubiera una vacuna disponible y lo transmitió a algunos pacientes, que murieron todos. El daño psicológico es profundo. Apenas duerme por la noche. Se puede decir que envejecí 10 años. Me faltan las fuerzas, el poder de concentración, todo. Antes levantaba de la cama a personas que pesaban 60 o 70 kilos y ahora soy feliz y puedo arrastrar mi maleta. Así que todo ha cambiado mucho y, por supuesto, no se sabe cómo va a seguir. Los expertos tampoco lo saben, como descubrí en la oficina de Berlín durante una conferencia de prensa digital. Y aún no pueden decir a cuántas personas afectará el COVID largo. Es muy importante no olvidar. También puede haber cambios causados por la enfermedad que la gente aún no nota o que ni siquiera van acompañados de síntomas, pero que pueden tener consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, en una enfermedad relacionada con la demencia. Tenemos que analizarlo más de cerca, tenemos que examinarlo más de cerca y entenderlo. Mucha gente se está contagiando con Omicron, pero no se está enfermando. Es algo de lo que hablé con el cardiólogo de Hamburgo, Raphael Turenbold. Si el cuerpo entra en contacto con el virus sin protección, es decir, sin vacunar, tenemos que asumir que Omicron puede provocar cambios en los órganos. Por ello, nuestra recomendación, incluso en época de Omicron, es que si aún no se ha vacunado, que se proteja en la medida de lo posible. En nuestra opinión, es esencial la vacunación. Y con Omicron tan extendido, incluso si un pequeño porcentaje de los pacientes sufre COVID largo, estamos hablando de millones de personas solo en Alemania. Mucha gente piensa que si todos nos infectamos con Omicron, al final no importa. Pero veo muy claramente en los pacientes con la pauta completa y la dosis de refuerzo una reducción del riesgo de casi el 70% en el caso del COVID prolongado. Y eso es un argumento muy convincente para evitar que los jóvenes tengan que cambiar su vida porque padecen el síndrome de fatiga crónica. Así que lo único que me queda es respirar profundamente el aire fresco del océano, tomármelo con calma y esperar otro medio año para ver si realmente me libro del COVID de larga duración. El tratamiento en clínicas de rehabilitación para mejorar las vías respiratorias es una opción. Pero muchos pacientes de COVID persistente también esperan medicamentos que alivien sus síntomas y curen la enfermedad. En el Hospital Universitario de Erlangen, en Baviera, los médicos han avanzado mucho en sus investigaciones. Los ojos juegan un papel muy importante en esto. La cabeza te dice que hagas esto y ahora, pero el cuerpo no reacciona enseguida y simplemente no avanzas. Físicamente no se nota desde afuera. Si me ve algún desconocido, ni siquiera sospecha que me abrumo tan rápidamente con tantas cosas y que estoy al límite. La enfermera Doris R. sufre de COVID largo. Contrajo 2 veces coronavirus. Lleva 1 año sin poder trabajar.
En el Hospital Universitario de Erlangen, la doctora Bettina Hochberger comprueba regularmente la capacidad de concentración de la paciente. Desde el comienzo de la pandemia, ella y su equipo han tratado de rastrear la causa del COVID prolongado, aparentemente con éxito. Los médicos han descubierto trastornos circulatorios en los ojos de varios pacientes. Lo especial del ojo es que a menudo podemos ver en él enfermedades que afectan a todo el cuerpo, por ejemplo, los cambios de la diabetes o la presión arterial alta. Y lo que podemos ver ahora en los pacientes después de una infección de coronavirus es que los vasos sanguíneos más pequeños y finos ya no presentan tanta irrigación como en las personas sanas. Cuanto más brillante sea la foto de la parte posterior del ojo, mejor será su irrigación. Si la impresión general es más oscura, algo va mal. En la imagen del ojo sano de la izquierda, el color blanco domina las ramificaciones de los vasos sanguíneos. En el paciente de COVID largo de la derecha, el color negro es más común, porque la parte posterior del ojo está menos provista de sangre. En el siguiente paso, los médicos examinaron la sangre de los pacientes de COVID largo y encontraron anticuerpos autoinmunes, proteínas que dificultan el flujo sanguíneo. Y así conocimos este fenómeno. También supimos que tiene una mala influencia en la circulación sanguínea y también que hay un fármaco en fase de desarrollo que puede neutralizar este mecanismo autoinmune. Y así surgió la idea de utilizar este fármaco BC007, que sabíamos que podía hacer inofensivos estos autoanticuerpos, con la esperanza de que pudieran mejorar los síntomas. Axel Nagat, empleado de un banco, no habría podido subir estas escaleras hace un año. Él también tuvo síntomas de COVID persistente que se volvieron cada vez más graves después de haberse infectado de coronavirus. Ya no podía soportar el esfuerzo físico y apenas podía concentrarse. Durante meses se quedó en casa. A la hora de cepillarme los dientes, tomaba el cepillo y me preguntaba, ¿qué pasa ahora? Todo era una carga. No podía caminar en línea recta. No tenía equilibrio. La prueba de tocarse la nariz no la pasaba nunca. Su jefe en el banco siempre lo apoyó durante los meses difíciles. Sin embargo, como muchas otras víctimas del COVID de larga duración, cayó en un profundo pozo psicológico, porque muy poca gente, dice el banquero, entiende lo mal que están realmente los afectados. Muchos pacientes de COVID largo a los que he conocido en Erlangen no tienen a nadie que los apoye. Especialmente el entorno no los comprende. No hagas tanto escándalo, contrólate. Hay que dormir más y estar menos de fiesta. Todo ese tipo de cosas se escuchan. Pero si no pasaste por esto, no puedes opinar. Una vez al mes, Axel Nagat acude a la clínica universitaria de Erlangen. Allí pudo terminar con sus molestias físicas en mayo del año pasado. Fue el primer paciente de COVID prolongado en recibir el medicamento experimental llamado BC007, que mejora la circulación sanguínea. Después de solo 2 semanas, volvió a estar en forma. Vuelvo a estar física y mentalmente bien. Puedo volver a esforzarme sin estar después completamente agotado durante 15 días. Puedo volver a ir de excursión. Y eso es un regalo. Es como volver a nacer. No puedo decirlo de otra manera. Los médicos de la clínica también quedaron gratamente sorprendidos por la rapidez con la que el BC007 surtió efecto en su primer paciente. Desde entonces, Bettina Hochberger no paró de recibir solicitudes. Esto ha tenido mayor repercusión de lo esperado. Pensamos que todos los síntomas asociados a las restricciones circulatorias mejorarían, pero que el gusto también se podría recuperar era algo que ni siquiera habíamos considerado. La enfermera Doris R. también espera ser tratada con BC007 y poder volver a trabajar. Estoy dispuesta a probar cualquier cosa en cualquier momento porque realmente no puede ser mucho peor de lo que estoy viviendo. Mi calidad de vida no se parece en nada a lo que era. Pero la doctora Hochberger no puede seguir tratando a nuevos pacientes con un medicamento que aún no ha sido aprobado. El siguiente paso debería ser un estudio con BC007 a mayor escala.
Por supuesto, esperamos que ayude a muchos pacientes, pero somos conscientes de que no todos los casos de COVID largo son iguales. Algunos pacientes tienen daños pulmonares permanentes debido a una infección aguda. El fármaco no les ayudará porque su problema no está causado por una respuesta autoinmune. Pero en el caso de aquellos cuyos síntomas tienen una base autoinmune, esperamos que mejore su estado. Si estos resultados tan alentadores se confirmarán, el BC007 será una gran esperanza para el creciente número de enfermos de COVID largo. Y ahora el periodista científico de DW, Derek Williams, que ha estado siguiendo la pandemia desde su inicio, responde a sus preguntas.Ceposei quería saber cuántas personas que mueren por COVID-19 están vacunadas y cuántas no están vacunadas. Suelo evitar responder este tipo de preguntas porque parece que se trata más bien de enfrentar a vacunados y no vacunados. Tenemos que superar esto. El lema ha de ser nosotros contra el virus, no unos contra otros. It needs to be us versus the virus, not us versus each other. Sin embargo, me gustaría hablar de este tema porque son precisamente las cifras de las estadísticas de mortalidad las que se utilizan a menudo para alimentar los rumores en las redes sociales. Al mismo tiempo, una comparación directa del número de personas vacunadas y no vacunadas entre las muertes causadas por el coronavirus no tiene mucho sentido. Las cifras varían de un país a otro y dependen de diversos factores, como la demografía y las edades. En los países con población más envejecida, también habrá más muertes entre las personas vacunadas que en los países con una población más joven. COVID-19 es una enfermedad mucho más mortífera para los mayores de 50 años que para los menores de 30. Pero lo que hace que una comparación directa de las cifras de mortalidad sea aún menos relevante es algo que parece paradójico a primera vista. Cuantas más personas se vacunen en una población, tanto más muertes habrá entre los vacunados. Esto no es lo que uno espera, pero en realidad es un cálculo muy sencillo. Veamos un ejemplo teórico. Imagínese que COVID afecta a un país con 100 personas, de las cuales 90 están vacunadas y 10 no. 4 de esas 100 personas mueren de la enfermedad. 2 de cada grupo. En las redes sociales, de repente se difunde la noticia de que la mitad de las personas que mueren por la enfermedad están vacunadas. Ahí faltan informaciones esenciales. Por ejemplo, que el 20% de las personas no vacunadas mueren de la enfermedad, pero solo un 2% de las vacunadas. Por ello, las informaciones se prestan a ser malinterpretadas. Se trata de un ejemplo simplificado para ilustrar la cuestión, pero según los expertos, describe exactamente lo que estamos viviendo. Las vacunas disponibles son realmente buenas para prevenir las hospitalizaciones y las muertes, pero no son perfectas. A esto se añade que la eficacia desaparece con el tiempo, especialmente en las personas mayores. Y por supuesto, siempre habrá cierta mortalidad incluso entre los vacunados. Por tanto, la pregunta crucial no es cuántas personas vacunadas mueren, sino cuán alto es el riesgo de morir por la infección, comparando las personas vacunadas y las no vacunadas. Y aquí los números son claros. Las autoridades sanitarias nacionales siguen coincidiendo en que una persona no vacunada tiene un riesgo mucho mayor de morir por COVID-19 que una persona con la pauta completa. Muchas personas en África aún no están inmunizadas y todavía hay muy pocas vacunas disponibles. Además, mucha gente que se infecta con el coronavirus suele quedarse sola. En Kenia, las posibles consecuencias a largo plazo son imprevisibles.
Vivian Maghero solía ser una cantante entusiasta. En su tiempo libre cantaba en una banda, también cuando preparaba la cena, pero desde hace 2 meses ya no puede hacerlo, desde que le diagnosticaron COVID-19. Todos hablan de agotamiento. Estás agotada cuando no haces nada. Estás agotada cuando haces algo. Siempre estás agotada. Tras la infección, empezó a tener dificultades para respirar y tuvo que ir al hospital. Pero los síntomas nunca desaparecieron del todo, igual que los coágulos de sangre en sus pulmones. El virólogo Duncan Nyukuri investiga los casos de COVID de larga duración en Kenia. Los síntomas pueden consistir en tos persistente, fatiga, dolor muscular y de articulaciones. Hay pacientes que han sufrido pérdidas de memoria. Puede tratarse de una continuación de los síntomas que tenían cuando estaban enfermos o puede tratarse de nuevos. Se han hecho test a más de 3,3 millones de personas en Kenia. Más de 300.000 han dado positivo y más de 5.000 personas han muerto. Pero no hay cifras sobre cuántas personas han desarrollado el COVID prolongado tras la infección. Probablemente decenas de miles. Hay que preguntarse, de aquí a 5 años, cuántos de los pacientes que sufrieron daños pulmonares graves mejorarán y cuántos necesitarán cuidados continuos. Es hora de empezar a pensar en el periodo posterior a la COVID, en las complicaciones posteriores y en cómo atender a estas personas. Vivian Maghero acude regularmente al hospital para realizar controles de seguimiento, pero no hay tratamiento para su COVID persistente. Los médicos no saben qué hacer. Espero mejorar, recuperarme y poder vivir como solía hacerlo. Desde hace unos días, su fatiga ha disminuido. Quizás signifique que, en su caso, el COVID largo esté desapareciendo solo. Pero a menudo los síntomas del COVID prolongado no desaparecen por sí solos. Algunos pacientes sufren secuelas imperceptibles durante años y se sienten ignorados por sus médicos. En Estados Unidos, muchos afroamericanos se sienten pacientes de segunda clase. Ahora se organizan en grupos de autoayuda. Ashley lleva 2 años sufriendo COVID prolongado. Lo más difícil es soportar el dolor crónico que siente en todo su cuerpo. Para que se tomara en serio su dolor, tuvo que luchar. Muchos médicos no me creyeron. Hay muchos mitos sobre las mujeres negras que persisten incluso entre los profesionales de la medicina. Por ejemplo, se supone que las personas negras sienten menos dolor, lo que claramente no es cierto en un paciente con dolor crónico. Ashley se ha unido a otros enfermos. Se reúnen regularmente en línea en un chat privado. El acceso está protegido por una contraseña para que los miembros tengan seguridad absoluta. Encontré un grupo específico solo para personas negras que han tenido experiencias similares. Se confirmaron mis preocupaciones y el grupo me animó a confiar más en mis propias sensaciones. Por ejemplo, cuando me dan un resultado erróneo de una prueba y me dicen qué tengo que hacer a continuación. En el grupo aprendí a manejar la situación. El COVID largo a menudo permanece invisible. Esto hace que sea difícil convencer a los médicos de la enfermedad. El grupo da a Ashley la seguridad necesaria. Supone una gran diferencia cuando puedes hablar con otras personas que están en la misma situación y sufren una enfermedad invisible como persona negra. La asistencia médica a la población negra es generalmente insuficiente, por lo que es importante contar con un equipo de apoyo como este. En el sistema sanitario estadounidense hay una larga y cruel historia de maltrato de personas negras, y eso tiene consecuencias.
La confianza en la sanidad estadounidense va disminuyendo desde hace varias generaciones, especialmente en las comunidades negras. Según una encuesta realizada durante la pandemia, la mayoría de los afroamericanos no confía en los médicos. La verdad es que el propio sistema sanitario da motivos para la desconfianza actual. Las experiencias del pasado coinciden con las experiencias que viven ellos mismos, sus familiares y amigos hoy en día. Ashley está mejorando poco a poco. Esto es mucho más de lo que ella esperaba. Tener el coronavirus daba miedo. Nadie sabía lo que estaba pasando a principios de 2020. No sabía si estaría viva un año después y mucho menos si me graduaría. En ese momento había aceptado morir joven. Me sentía muy mal. Ahora solo quiere una cosa: librarse de las secuelas del COVID, pero para ello también tiene que enfrentarse a la dura realidad del racismo. Muchas mujeres han expresado su opinión en este programa. En nuestra próxima emisión habrá aún más protagonistas femeninas. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Hasta la próxima semana. Cuídense.